Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué rico volverlos a ver por este espacio, me alegra mucho tenerlos nuevamente por acá, un nuevo espacio de conversación con, con el ingeniero Marrugo. Ya estamos próximos entonces a dar inicio. La idea es dar un par de minuticos mientras que la gente se sigue conectando y, y ya vamos a iniciar con la conversación. Entonces, hola José, ¿cómo vas? Hola Elena, ¿cómo te va? Bien, ¿qué Doctora has Elena, hecho? bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo te fue hoy? Bien, afortunadamente, un día bastante dinámico. Empecé muy temprano el día, como la mayoría de los días, pero Qué bueno, bueno, qué bueno, por acá en Ubaté. qué bueno, qué bueno, me alegra bastante. Sí, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo estuvo tu día? Bien, bien también. Hoy fue un día más bien como de oficina, analizando datos, ingresando información, muy valioso, sobre todo pues para el tema de análisis de lo que está sucediendo en los datos. Entonces, que también sea una invitación para las personas que ya se están uniendo. Importante la toma de datos. Toda información es importante, todos los datos son importantes. Y todo esto pues en virtud de poder hacer un análisis entonces de todo lo que está sucediendo en las fincas, importantísimo. Súper. O sea, estás analizando la realidad de lo que está pasando hoy. Analizando la realidad. Obviamente no se diagnostica desde el escritorio, pero porque la visita, obviamente, como tú lo hiciste hoy, pues es vital mirar qué es lo que está pasando, las vacas cómo se comportan, qué están comiendo, cómo se comportan en las salas. Entonces, importantísimo eso. Pero, pero la realidad se ve cuando tú empiezas a hacer todo el análisis en un Excel, no, no necesariamente desvirtuando obviamente las capacidades que tiene un software, pero la información hay que analizarla, no dejarla solo en el papel, sino que hay que empezar a mirar qué resultados nos arroja y mejor aún, con la información que tenemos, empezar a hacer cambios o modificaciones y O sea, después a ver qué resulta. podemos tener un Excelito sencillo y eso sirve para llevar datos. Total, pero ahí vamos a seguir mostrándoles cosas buenas por los conversatorios, a ver qué resulta y qué podemos ofrecer para todos ustedes que nos están viendo y nos están acompañando siempre en los conversatorios. Bueno, sí, los saludamos a todos y les agradecemos haberse conectado. Bueno, tú diste en el punto cuando mencionas la palabra conversatorio. Esto se Ujú, trata, pues, básicamente de conversar. De alguna manera queremos que sea un espacio amable, que siga siendo un espacio en que nos reunimos nosotros a conversar. Y lo más interesante, pues, de conversar es que uno pone mucho cuidado y pone plena atención. Y por de ahí acuerdo. leía hoy un tema de que cuando una persona se siente escuchada, pues eso es una experiencia, la verdad, maravillosa. Entonces, creo que ese es el arte de conversar. Generalmente los amigos pues se sientan a conversar, se sientan a tomarse en un café. Yo hoy por ¿De acá tengo acuerdo? el cafecito que no puede faltar en esta conversación. Por favor. Entonces, pues de aquí el contexto, Elena, es básicamente una conversación de amigos. Obviamente cada uno de nosotros somos expertos en un tema específico, Ujú, eh, pero nos hemos encontrado en este ejercicio del acompañamiento técnico, Elena. Y a mí me llama mucho la atención, ahorita trasegando este camino digamos, de la independencia y de lo que estoy haciendo por mi propia iniciativa, ujú, acerca de que tengo días que digo, oiga, yo definitivamente estoy haciendo lo que a mí me gusta. igual. Yo en Eso algún eso es momento, pasión por las vacas. sí, no, por las vacas, por acompañar a las personas, por estar en las fincas, etcétera. Sí, Entonces, total. yo digo, hombre, muchas veces pensé o quería sentirme haciendo una cosa que me emocionara mucho. Ahora, yo generalmente siempre he trabajado en lo que me gusta.
De Ujú, hecho, estudié lo que me gusta, pues ingeniería agronómica. Pero ujú, entonces a lo que quiero ir con esto es el sentido de hacer las cosas. Es decir, cuando uno le encuentra sentido a lo que hace, le encuentra sentido a tener que madrugar, a tener que trasnochar, a llegar muy tarde en una noche de un recorrido y al otro día tener que ujú. madrugar. Así es. Entonces, pues, compártenos tú también cómo fue esa, o cómo estás viviendo tú ese sentido de hacer lo que a ti te gusta, Elena, desde acompañar a ganaderos en el proceso técnico. José, a ver, desde que inicié el ejercicio de la profesión, siempre sentí curiosidad, sobre todo por el análisis de los datos, lo que te estaba comentando que realicé hoy. Entonces, eh, pero hacer ese diagnóstico en campo, estar acompañando lo que tú dices, los productores, con los mismos operarios, miembro fundamental de toda esta cadena operativa, yo creo que es lo más enriquecedor que puede tener uno dentro de este ejercicio. Entonces, no sé, me fui enamorando poco a poco. Si te soy sincera y te comento una infidencia, bueno, les comento a todos Por una favor, infidencia. por favor, sé sincera. Mira, muchas veces, y pues yo creo que a ti también te ha sucedido, tiene uno algún inconveniente en la casa o en el trabajo, no sé, cualquier situación. Varias veces me ha pasado que algo pasa, entonces se le cae a uno como el ánimo y todo esto, pero inmediatamente entra uno en contacto con la vaca, me pasa a mí, e inmediatamente me cambia el chip. Entonces, no sé, ellas le brindan a uno como esa tranquilidad, como esa pasión, no sé, no sé cómo explicártelo, pero de ahí se describe pues como la pasión que imprimo desde que llego a la finca, tomo datos, para las personas que pronto me siguen también vieron que una vaca de hecho una novilla, Ah, me dio una patada en el brazo, entonces, sí, pero todo eso es amor, todo eso es amor. bueno, Eso yo chévere, lo Elena. recibo con todo el amor. Ujú, Nosotros desde la vez pasada contábamos la experiencia que nos encontramos en este ejercicio, en el camino de hacer lo que nos hace sentido. Y hay una reflexión ahí, Elena, importante, y es que generalmente entre amigos, entre pares, ujú, pues conversamos mucho más fácil y sobre todo que entre pares, como nos entendemos, nos ponemos en el zapato del ujú. otro. Hace poquito escuchaba que no solamente se trata de ponerse en los zapatos del otro, sino caminar con ellos. O sea, así le queden estrechos, tiene que caminar y sobre todo, Sí, es a- a- cierto. eh, digamos, caminar bien. O sea, caminar convencido Sí. te estás sintiendo bien. Entonces, esa reflexión de trabajar entre pares o entendernos entre pares, pues es lo que nos lleva a nosotros a crear este espacio en el cual esperamos que sea pues útil para todos. Esto no es un espacio quizás de dar mucha, digamos, ilustración técnica sobre un tema, sino más Ujú, contar experiencias y sobre correcto. todo plantear cosas, conversar alrededor de y generar reflexión. Ujú. Yo quisiera preguntarte, Elena, ¿tú qué quisieras llevarte al final de esta conversación que tenemos hoy de un tema muy importante? Mira, puntos claves para llevar, reflexionar lo que cada uno está haciendo en las fincas, siendo ganadero o siendo incluso asesor, determinar cosas puntuales e importantes dentro de la cadena productiva. Entonces, si igual la idea es que nos acompañen hasta el final, vamos a seguir eh, dando muchas sorpresas pues en el transcurso de estos conversatorios, así que la idea es que como conclusión pues del conversatorio, ni sin siquiera haber empezado, o esta charla que estamos teniendo es sacar puntos muy básicos, muy sencillos de lo que puede estar aplicado y en donde nosotros como asesores los podemos acompañar. Bueno, Y vamos a para tocar ti. un tema fundamental, Elena. Yo quisiera al final de este ejercicio pues haber entregado experiencias en torno y sobre todo alguna teoría o tres puntos muy importantes Ujú, acerca de cómo puede impactar o cómo se puede gestionar la adecuada cosecha de pasto. Nosotros de estamos en dos acuerdo. puntos fundamentales y lo conversábamos estos días, es decir,
por un lado, yo trabajo con el tema de cosecha de pasto, yo asesoro Ujú, ganaderos con el proceso de mejoramiento de suelos y de pastos, sí. y tú con la cosecha directamente de leche. Entonces, para mí es importante cosechar un buen insumo. Primero, el concepto de cosechar, ¿no? O sea, cosechar implica que tú tienes un tiempo, haces unas inversiones, cuidas, llevas todo un proceso y en cierto momento logras obtener pues la cosecha o el resultado de todo ese esfuerzo, que es continuo, ¿no? Que es continuo y que primero hay que hacer una cosa, luego otra. Entonces, el concepto de cosecha es muy importante y es de pasto, pues que es el principal insumo que puede producir una finca en nuestras condiciones colombianas, que es básicamente pastoril. Y Ujú. ya tú con el concepto de cosecha de leche, o sea, yo cómo podría interpretar, Elena, ese tema de una adecuada cosecha de leche. Tú mencionaste algo importante y es los tiempos de cosecha. Eh, la idea es darle tiempos específicos a esos periodos de cosecha, siempre en bienestar de los animales, siempre en bienestar también de los operarios, eh, en un medio ambiente, tanto para los operarios como para las vacas, ideal para que pues, se dé una buena cosecha, tanto en calidad como en cantidad. Bueno, por aquí Adriana nos saluda, que ha tenido muy buenas cosechas. Pues Adri, también es fruto de tu trabajo. Entonces, esto me da pie para un concepto importante, Elena, Ujú, y es el primer punto que me parece fundamental en el concepto de cosecha de pasto, y es la adecuada gestión que debe hacer el ganadero del área. Es decir, no se trata solamente de tener un número de animales, sino hacer adecuada gestión del área. ujú, Porque es que el área es digamos, el fiel reflejo de una capacidad productiva que tiene la finca. O sea, como la tierra como un insumo, un bien muy ujú. importante y fundamental para el ejercicio que nos ocupa a los dos, nos toca a los dos. Entonces, en cuanto a la adecuada gestión del área, yo pienso que el ganadero exitoso es el que gestiona el área. Y gestionar el área, yo, por ejemplo, en Antioquia escuchaba el concepto de hacer fincas. Y allá en la zona norte de Antioquia, que es la zona en la que yo soy casi oriundo, la gente Ujú, hacía fincas. Sí, es decir, unos suelos ácidos, unos suelos, digamos, básicamente con helecho, con rastrojos naturales. De pronto se implementaban algunos cultivos, pero es eso, es decir, hay que hacer fincas. Acá en la sabana de Bogotá, por ejemplo, yo creo que todo lo que se hace en infraestructura, por ejemplo, en drenaje, en riego, es también hacer fincas. Entonces, ujú, en ese concepto primero de gestión del área es muy importante, primero, cuál es el tamaño de la finca. Ese es el factor fundamental, porque yo, de acuerdo al tamaño de la finca y a la topografía de mi finca, yo tengo un insumo fundamental y es la radiación, el sol, que me incide ujú, sobre la superficie del suelo. ¿Sí? ujú. Entonces, ese es, digamos, Interesante. ese es, claro, ese es el concepto fundamental, es de arrancar cuál es el área de la finca, cuál es la capacidad productiva que tiene mi finca. Es decir, Ujú, si yo hago sobre una condición de topografía, sobre una condición de fertilidad de suelos, yo evalúo eso y digo cuánto soy capaz de producir. Sí, porque es que, ¿qué es lo que sucede? Generalmente en la cosecha del pasto se da mucho el sobreuso de la tierra. Entonces, eso es un punto fundamental, es decir, cuando yo tengo una capacidad productiva inferior a la que quiero, digamos, o a la que yo tengo una cantidad de animales y esos animales realmente yo no estoy produciendo la cantidad de comida que les debería tener, entonces yo ahí ujú. empiezo a generar problemas y el primer problema es sobrepastoreo, ¿sí? Ok. Pero de pronto en el tema tuyo, digamos, yo lo llamo sobrepastoreo, es un tema muy delicado, pues yo no, muchas personas y sabemos qué es sobrepastoreo, pero digamos en el Ujú. concepto tuyo de cosecha de leche, ¿cuál es el sobre ahí? O sea, el sobreuso Bueno, del recurso. mencionaste dos puntos muy bonitos y que se deben tener en cuenta dentro del tema de la cosecha de la leche. Muchas personas evolucionan de un ordeño en potrero, muy común aquí en Sabana, y estamos hablando de que es
ordeño tipo brete a la par, en donde las vacas entran de frente y salen de frente. ¿Qué pasa? Muchas veces excede el número de vacas al número de puestos que están instalados o al número de unidades. ¿Y eso a qué lleva? A que se aumente el tiempo de espera de las vacas, por ejemplo, en la sala de espera, teniendo en cuenta que fisiológicamente las vacas no deberían tener un periodo de espera mayor a hora y media o 2 horas, porque es un tiempo que se va a utilizar mejor pues, para la alimentación de ellas, precisamente lo que estás mencionando. Y lo que mencionaba era con respecto a que muchas de las fincas que están en estos ordeños en potrero se pasan de pronto a salas con fosa, ya sea salas tándem o salas espina de pescado. Entonces, ¿qué sucede? A veces eh, o se sobredimensionan o queda muy pequeña la sala para el número de animales que se tiene. Entonces no se calcula bien el número de animales por unidad de ordeño por hora. Entonces empiezan a fatigarse ya los operarios, empieza a fatigar el mismo equipo de ordeño. Y ahí también viene el segundo concepto que mencionaste y es el sobreuso. Si bien los equipos están montados o están diseñados, su nombre en inglés pues lo menciona como heavy duty, es de trabajo pesado. También los elementos que se utilizan dentro del ordeño, hablando específicamente, por ejemplo, de las pezoneras, deben cumplir un cierto periodo de uso. Entonces, he ido a veces a fincas donde me dicen, no, esas pezoneras resultaron tan buenas, ya llevan un año y no se han roto. Entonces hay que entender que hay un tiempo de uso, hay unos periodos en que se deben hacer unos cambios específicos. Entonces, así como hay un sobre pastoreo en tu caso, hay un sobre o un subdimensionamiento del equipo, puede haber un sobreuso y ya yendo al momento de la cosecha de la leche, un sobreordeño, que es muy frecuente. Entonces, no voy a ahondar mucho en el concepto, pero pues si bien se menciona que, o es un punto, digamos, de discusión cuando uno entra a hacer una capacitación con los operarios y es, a la vaca le debe quedar leche después de que se retira la unidad de ordeño y se supone que debe quedar leche o no debe quedar leche. Claro que debe quedar leche. Digamos que la pregunta no es esa, la pregunta es cuánto le debería quedar para no considerar que se está haciendo un sobreordeño. Entonces, eso nos da para otra charla, pero digamos que ahí Totalmente. hay tres conceptos Mira, de sobre. digamos que en los registros que se llevan en las fincas, generalmente uno dice, bueno, ¿cuánta leche dio ese potrero? Y Ujú, resulta que a veces también como que sobreordeñamos los potreros, es decir, ujú, sobrepasamos la capacidad que tiene eh, pensando en la siguiente recuperación de la pradera. Es decir, ujú. cuando yo hago buena gestión del área, yo no debería esperar o pensar solamente el potrero en un solo momento, sino que yo necesito Sí, ese potrero todos los días del año durante toda la etapa claro. productiva del forraje que tú sembraste. No es un solo momento. Entonces no es Ujú. cosechar mucho hoy, sino mantener un equilibrio y a eso hace referencia Equilibrio. la buena gestión del área. Es Así decir, es. por ejemplo, muchas veces me llaman y me dicen, mira, yo quiero que me arregle este potrero, pero realmente yo no me puedo enfocar solo en ese potrero porque es que ya salen de ahí hacia otras áreas. Entonces a mí me interesa De es acuerdo. tener todo el ejercicio de toda la finca. Y yo también resalto mucho o señalo mucho el concepto de la integralidad. Nosotros tenemos que ir a evaluar otras cosas. No es solamente cuántas Ujú, vacas ordeño, cuánta leche produzco, litros hectárea año, sino cómo después de usar la pradera, las vacas, porque ujú, ellas tienen un requerimiento nutricional diario que lo deben cubrir. De la idea es que ujú, tú con el manejo de las áreas garantices que ella va a estar satisfecha en ujú. su oferta forrajera. Sí, Así es. o sea, a veces como que desconocemos un poco que es que la vaca está en un sistema de pastoreo.
está en un sistema Ujú. pastoril, está interactuando. Entonces, esa integralidad creo que es importante, Elena, siempre manejarla. Ahora, más que dar recomendaciones de a cuántos días, con cuántas hojas, con cuánta altura se debe Mm, cosechar un pasto, ujú, realmente es primero llamar la atención a que reflexionemos sobre el uso y la gestión del área. ¿Sí? O sea, yo ujú, cuánta biomasa por unidad de área produzco, ¿sí? Entonces yo creo que ujú. en ese punto nos conectamos mucho porque no se trata de sobreextraer, Total. no se trata de sobreextraer un recurso de la Ujú. pradera, sino sobre todo mantener el equilibrio, mantener Sí. el equilibrio. Y mira el tema, cómo se conjuga de bonito también entre lo que tú haces y el ejercicio también que yo hago y es eh, no hacer solamente en mi caso, por ejemplo, que hago el tema de asesoría en calidad de leche y salud de ubre, no hacer ese diagnóstico únicamente en la sala, ¿sí? En donde evalúo conceptos como los que tú mencionaste. También evalúo la vaca cómo se comporta en potrero. O sea, sí tiene suficiente, obviamente no me voy a meter en terrenos que no conozco tan bien, obviamente como tú, pero pues digamos que uno sí puede evidenciar lo que acabas de mencionar. Hay un sobrepastoreo, se está acabando el suelo, se está dañando el pasto, no hay suficiente materia seca como oferta para todas las vacas. Entonces, ¿en qué redunda eso? El resultado simplemente es encontrar vacas que pueden bajar su producción. Ahí se ve una afectación directa sobre la calidad composicional y ahí mm, digamos que podemos revertir la parte económica del negocio y es depender de fuentes que no son cultivables. Sí, estamos hablando en este caso del pasto, que sí es necesario dentro de la alimentación, pero pues obviamente si lo trabajamos directamente del pasto, pues va a ser mucho más benéfico para las vacas. Claro, entonces, Elena, yo retomo, identificar muy bien el área, identificar la capacidad productiva que tienes en esa área y qué acciones Ujú. vas a implementar para mejorar tu capacidad productiva. Y siempre estar Así midiendo es. el equilibrio que tiene que haber entre lo que produces y el Ujú, requerimiento de biomasa. Digamos que eso. Ahora, el segundo punto que me parece importante ir conectando con esto, Elena, es que no se ujú, trata de la producción en un solo momento. ujú. Ya con el tema de competitividad, con el tema de costos, con el tema de mercados globalizados, nosotros tenemos que incluir la variable tiempo en este análisis. No es Ujú. solamente que yo produzco X kilos de biomasa por metro cuadrado, por hectárea, sino la variable tiempo, es decir, con qué celeridad, qué tan rápido soy yo para producir. Entonces, ahí hay dos Ok. variables y es incluir el tiempo en la variable tiempo en ese escenario. Es decir, yo necesito decir, yo produzco tantos kilos en tantos días. Ujú. Y mira Ya. que, es decir, yo me demoro, digamos, yo necesito esperar 25 días para lograr un aforo X, Ujú. ¿sí? Que obviamente está asociado con una calidad para que el animal haga su consumo. Pero entonces es muy importante definir, venga, ¿cómo me está creciendo en el tiempo? ¿Sí me entiendes? Y Sí, entonces, sí. aquí vienen dos temas que creo que te van a tocar a ti. Uno, Dime. la tasa de uso. Es decir, Ujú. diariamente el animal tiene un requerimiento en kilos, Ok. ¿sí? Un Ujú. individuo. Ahora, cuando ya tú Sí. hablas de la población, tú tienes 50 individuos, entonces tú vas a tener una cantidad global para la población de requerimiento nutricional, ¿sí? Ujú. Diario. O sea, Sí. que mira que sí hay que Diario. incluir la variable Ujú. tiempo, porque todos los Sí, sí. días, o sea, no es solamente que hoy ya lograste darle comida, sino, ojo, mañana y pasado mañana y esto Sí. y todos los días. Así es. Así es. Entonces, Así es. por un lado hay una tasa de consumo, una tasa de Ujú. requerimiento y se debe cruzar con la tasa de crecimiento de la pradera, o sea, la tasa de acumulación Ujú. de biomasa. Es decir, tú tienes que Ujú. encontrar el punto ideal entre cómo te crece la pradera con base en cómo los animales necesitan una tasa de uso diaria. Y eso es un punto muy importante y es la programación forrajera, la Mm, planeación, la planeación. qué bonito, qué bonita expresión.
Planeación, Usted que habla tanto de programación. datos, mejor dicho, ahí está con la programación. Genial, genial. ¿Cómo se vive el tema de la programación desde el ejercicio de cosechar la leche, Elena? Bueno, mira que eso toca varios puntos. Uno, y se relaciona mucho con el punto anterior de lo que hablamos, y es, muchas fincas van creciendo y, y eso es excelente porque pues eso quiere decir que el ejercicio económico de la ganadería va dando sus frutos. Entonces, eso es importante. Pero también tener en cuenta que en la medida que va creciendo el hato, también debería ir creciendo el sistema de ordeño, cualquiera que sea, ¿sí? Estamos hablando de mm, ordeño en potrero, ordeño en sala, bueno, etcétera. Eso por un lado. Por el otro, asimismo, medir la cantidad de consumibles que se tienen dispuestos para cosechar la leche. ¿De qué hablamos? Pezoneras, sellador, presellador, elemento para secar los pezones o la ubre de la vaca. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces podría utilizar el término infortunadamente me encuentro con que no, lo que pasa es que se nos acabó el sellador y no tenemos con qué sellar las vacas. O no, voy a utilizar el, el sellado diluido con agua para utilizarlo como presellado mientras que nos traen el producto. Entonces es importante también hacer una programación o una planeación, como tú lo mencionaste, en todo este tipo de, pues, de recursos. Y asimismo, con procedimientos. Algo que también me he encontrado últimamente y es, aparte de que la gente, oh, no es muy frecuente, mejor dicho, que los ganaderos puedan llevar información o registros de los datos y de las operaciones que realizan en las fincas, el tema de evaluar la condición sanitaria de la ubre se ha convertido en paisaje. Ofrezco disculpas de pronto porque como se pueda escuchar la expresión, pero es, no, es que fulanito me regala el CMT y ya, con eso es suficiente. Entonces, partimos de cada cuánto hacen el CMT o cada cuánto hacen un conteo de células somáticas si se hace. Entonces es importante tener en cuenta la dinámica de una infección que pueda estar presente en la finca y no dejarlo para cada 3 meses, sino realizar esa misma evaluación, así como tú planeas, haces una programación de las pasturas, también hacer programación de evaluación sanitaria del hato, de cada una de las vacas del hato. Sí, realmente en el tema de presupuesto hay muchas cosas que hacer. Las praderas no crecen de la misma manera en todo el año. ¿De Y acuerdo? esa es nuestra diferencia entre disponibilidad de lluvias y no disponibilidad. Entonces tenemos esa variación importante y para nosotros es muy importante programar cosas y tú lo dijiste, hay que medir, hay que hacer un diagnóstico real. No Ay, vuelvo a lo mismo, no solamente cuántos kilos, sino uh cuánto me demoro yo para lograr esos kilos y cómo cada día estoy acumulando kilos. O sea, cuántos kilos de materia seca acumulo yo al día. En ese punto es muy importante también reconocer y recordar a los que estamos aquí conversando -huh. que la tasa de crecimiento se afecta mucho por la cantidad de remanente que tú garantices en la pradera. Y cuando uno habla de remanente, Elena, hay, digamos, mucha posibilidad de que se confunda el remanente con el desperdicio. Y son dos conceptos y dos mediciones absolutamente diferentes que hay que hacer en las praderas. Definitivamente Uh desperdicio es un pasto que estaba a la altura, digamos, en que se lo podía comer el animal y que tenía una cantidad de hojas dispuestas para que el animal se lo consumiera, pero que por alguna razón él no se lo comió. Entonces es ya. un pasto que va a quedar de la altura en principio que tenía, o sea, como de la altura Uh inicial, pero muy seguramente va -huh. a quedar acostado en la pradera. Puede ser por pisoteo, puede ser por heces, por orina, por Uh alguna otra razón, ¿cierto? Es diferente del Sí, concepto de remanente. Remanente es la altura mínima que yo debo dejar
después del consumo de los animales, a partir de la cual la pradera va a empezar a crecer. Entonces, primero, se trata de altura, pero también se trata de color. Se busca que ese remanente quede de color verde, ojalá, porque la planta va a quedar un poco estresada a partir del consumo Claro. por parte del animal, y en la medida en que quede verde va a poder haber una recuperación mucho más rápida. Entonces, cuando yo mantengo un remanente importante de acuerdo al clima, de acuerdo al tipo de pasto, muy seguramente la tasa de crecimiento va a ser absolutamente diferente. De hecho, los fertilizantes, cualquier tipo de fertilizante orgánico, de síntesis foliar, cualquier tipo de enmienda, se va a Sí. aprovechar mejor en la medida en que tú garantices un buen remanente. Entonces, es un tema muy, muy frecuente, Elena, que se ve mucho en nuestras condiciones. Eso afecta mucho digamos, la durabilidad de las praderas, la posibilidad de compactar el suelo por exceso de pisoteo y a la vez un ejercicio productivo. Mire, yo lo hablaba hoy con un ganadero que estuvo en una finca. O sea, el hecho de que usted tenga las vacas más tiempo en un potrero no quiere decir que ellas estuvieron mejor alimentadas o que van a estar más llenas. Generalmente cuando usted tiene sobrepastoreo, ellas no están acostadas haciendo su rumia, están más bien paradas esperando porque muy seguramente usted les asignó tan o menos área de la que necesitaba, van a consumir menos. Entonces, curiosamente, Ya. una pradera sobrepastoreada es un animal que está en menos producción, en menos condición corporal y que la recuperación va a ser mucho más difícil. Mira que tú mencionaste algo importante pues hace un momento también lo mencionaba y es el tema de ese sobreordeño, o sea, sobreexigir a la vaca. Ahí se presentan varias condiciones, ¿no? Entonces, podemos tener una situación de sobreordeño, que es dejar la unidad de ordeño puesta por un tiempo superior a y pues en la ubre, cuando ya no hay un flujo efectivo de leche, ¿sí? Sin necesidad de hacerle peso a la unidad, ¿no? Entonces, eso es un sobreordeño y ahí estamos generando un desgaste de ese tejido mamario, como un desgaste, como en muchas ocasiones se presenta se hace una fuerza adicional sobre la unidad de ordeño para hacer precisamente ese escurrido. Los ligamentos de esa ubre se van perdiendo esa elasticidad y por lo tanto van cayendo las ubres. Entonces, eso es una situación que por sí ya es mala, pues es perjudicial obviamente para el animal. Y viene un segundo caso que si se suma a ese sobreordeño, pues va en detrimento total de las vacas y eso es tener vacíos altos. Entonces, eh, cuando no hacemos mantenimientos preventivos de los equipos y sumado a esto permitimos que se manipulen los diferentes elementos del equipo de ordeño, estamos hablando ya de regulador, de pulsador, se aceleran para, entre comillas, acelerar el ordeño, lo que estamos haciendo es perjudicando la ubre directamente y asimismo predisponemos a que esa vaca tenga riesgos de mastitis, desarrolle o se predisponga a las infecciones intramamarias. Entonces, redondeando la idea de lo que tú mencionaste es exigir más de donde no existe, es exponer a la vaca, en el caso de la cosecha de la leche, a arriesgar la vida productiva de ese animal a unas 3, 4 o 5 lactancias adicionales. ¿Por qué? Porque ya estoy generando un desgaste de la glándula. O sea, extraer más recurso de lo que existe. Bueno, Exactamente. y ese es el tercer punto, Elena. Básicamente, fijar o definir el balance entre oferta y consumo. Ok. Es decir, la importancia primero de saber cuánto realmente en kilos, sabemos que eso se demora un tiempo, ¿ok? Entonces, cuánto Ujú. tú vas a
Una cosa es producir el forraje, otra cosa es Sí. dosificárselo al animal, o sea, la oferta. Uf. Es decir, es como, Mm, digamos, en el sentido, digamos, técnico del ejercicio, un agrónomo pues se dedicaría ujú, a hacer gestión sobre una unidad de área, ayudar a hacer gestión sobre una unidad de área ujú. para producir una cantidad de biomasa. Pero ahí todavía no ha Ok. pasado nada. Para tú poder convertir esa biomasa en tu maravillosa leche, que es la por la que obtienen los ingresos, tú Ajá, tienes que ofrecerla. claro. Y esto En juega como, cantidad como y de un tema de calidad, ¿no? mercado, Mm, exactamente. O sea, ujú, hay una demanda porque tú tienes una población animal con unos requerimientos, pero tú tienes en ujú. principio el primer paso después de producirlo es ofrecerlo. Es cómo se lo voy a dosificar. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí hay que Ujú, hacer muchos números. O sea, muchos mm. no Lo son muchos números, son suficientes. números sencillos y claros Ujú, de acuerdo al peso del animal y a la situación nutricional, digamos, del animal. ¿Tú cuánto deberías ofrecer para garantizar que ella haga su consumo ideal y te deje el remanente que es? Entonces, ahí entramos mucho, Elena, con un tema bastante delicado y es cómo estamos acostumbrados a hacer las cosechas, ujú, eh, cómo es la dinámica del manejo. A veces estos, digamos, problemas o estas situaciones de cambio climático, variabilidad climática, generan mucha incertidumbre en que, pero ¿cómo voy a abrir esa cantidad de metros al día si es que ujú. estamos en verano? Claro. Entonces, mire que todo se va Ujú. conectando con lo que hablábamos ahorita de presupuesto. Si usted hizo bien su Sí. presupuesto forrajero de acuerdo a la cantidad de animales, o sea, está haciendo Ujú, buena gestión del área, entonces sí. usted no tiene que estar amarrado a un periodo de descanso siempre. O sea, el ciclo del cultivo no necesariamente tiene que ser siempre 20 días o siempre cuarenta y Ujú, cinco días. Y muchas veces nos ya. hemos metido en la cabeza es que no, usted la pregunta del millón es, ¿usted a cuánto tiempo rota? No, yo roto a Ujú, 40. sí. No, no, en cambio yo allí que vi que rotaban a 20. No, es que eso depende de la situación, depende del momento. Habrán Ujú, situaciones en las que usted debe de esperar 35 días de descanso para lograr una producción X y entonces usted va a tener que manejar esa oferta de acuerdo a ujú, eso. O a veces usted tiene tan buenas condiciones climáticas que la tasa de crecimiento es tan alta que usted ujú. rápidamente logra una cantidad y la calidad deseada. Entonces, entramos, ¿por qué te decía yo que es un tema muy, muy delicado? Porque es que ahí entramos es con el manejo. Y Sí. asociado con el manejo está qué piensa o qué siente la persona que está haciendo el manejo. O sea, Ya. ¿cuál ha sido Ujú, sus experiencias anteriores que han sido de pronto negativas y dice, no, yo tengo que retener los animales porque yo no estoy viendo que esto ujú, crezca? Y simplemente a veces es ir y ayudarle a hacer una medición de biomasa y demostrarle que si hay una tasa de crecimiento, ahora que tú puedes acelerar la tasa de crecimiento con ujú. fertilización, con otras cosas, pero es muy Sí. importante digamos, influir sobre Ujú. las personas que, o sea, sobre las personas que hacen la dinámica del manejo. En tu caso de cosecha de leche, ¿cómo se da eso, Elena? No, es vital el tema porque, porque a ver, el concepto de ordeño muchas veces eh, se pretende creer que se conoce uno todos los secretos y lamentablemente no es así. Y en todas las áreas creo que sucede lo mismo. Entonces, ¿con qué se encuentra uno? Y de hecho hoy estaba revisando una información bien, bien bonita, bien interesante, con unos datos que son, yo creo que vienen como anillo al dedo para esta charla y es eh, menos del 50% de, de la población de operarios, hablando de operarios, recibe una formación adecuada para los procesos de ordeño. Entonces, al entrar a una finca, por ejemplo, se le puede dar una directriz muy sencilla y decir, vea, de aquí se quita el vacío, de aquí se prende el equipo, así se retira la máquina y ya.
pero entonces no se educa a esos operarios o a los colaboradores de la finca a entender la fisiología de esa vaca. O sea, no pretendemos convertirlos pues en científicos y pues ese no es el objetivo, pero sí en virtud de ir en beneficio de la vaca y hasta de ellos mismos, porque todo lo que ocasione un riesgo de afectar la vaca puede aumentar el riesgo de que se desarrollen, por ejemplo, mastitis, y eso quiere decir más trabajo para el operario. Entonces, yo creo que fue vital el componente que tú mencionaste y es el, la mano de obra, que pues nosotros también somos la mano de obra en una finca, pero los que hacen la operación directamente, en tu caso los que trabajan directamente relacionados con los cortes, con los potreros, con las fertilizaciones y en mi caso los operarios, los que están en sala, incluso yendo un poco más allá en algunas fincas que son un poco más grandes, que tienen personas exclusivamente para, que les llaman pastoreros, que son los que traen el Factores. ganado, como los, exacto, eh, cómo traen las vacas, que ellos mismos evalúen las condiciones de las vacas en el potrero. Bueno, digamos que todo eso y es un conjunto de elementos que van en beneficio de educar o formar y capacitar a todas esas personas que son pues la primera línea de guerra en el tema, ¿no? Sí. Aquí digamos que hay un tema chévere y es que no se trata solo de tener los animales, como lograr solucionar que estén en la finca cada día, sino venga, ¿cómo Ujú, están? Entonces hay que, digamos, apoyar mucho ese proceso de evaluar cómo están los animales a ciertas horas del día, cómo están ujú, interactuando con la pradera, porque una cosa es que tú produzcas y entonces, pero cómo interactúa el animal con el pasto que tú le estás ofreciendo. O sea, es de decir, acuerdo. le gustó, no le gustó, está buscando Sí, más, eh, sobró demasiado, están debajo de la cuerda buscando el siguiente corte, mm, esperando. Por ejemplo, ujú, es bastante ujú, frecuente que en ciertas épocas del año va uno a recorrer los potreros y se encuentra frecuentemente los animales esperando a que les hablan. inmediatamente dice, bueno, y entonces la pregunta es, ¿y qué periodo de descanso tienes? No, pues es que yo roto aquí a 50, ¿sí? Ujú, Entonces, pues ujú, seguirás a 50 y si el aforo no te daba, pues seguirás a 50 y la consecuencia es, ujú, obviamente, menos consumo, menos producción, la pradera de degradada acuerdo. y la condición corporal de los animales también degradada. Sí, Eh, es cierto. entonces, ahí entra mucho el acompañamiento hacia las personas que toman esas decisiones, Elena, Ujú, que ayudarles a que ellos sean muy observadores de las cosas que están haciendo, también llevarlos a que en esa dinámica del manejo de la oferta y el consumo, ellos evalúen cosas, aprendan de pronto a juzgar el tamaño de los pastos con ojos diferentes, porque ujú, siempre hemos ujú. estado queriendo ver los aforos de X kilos, muchos kilos, pero es una dinámica, es un tema dinámico. De acuerdo. Mira que mencionaste algo bonito también y para tener en cuenta y la observación es algo que a veces perdemos cuando como consultores, sé que no te pasa a ti, y en este caso pues siempre pretendo llegar a mirar mucho los procesos, cómo es el comportamiento y esto, pero los operarios a veces pierden como esa sensibilidad de ver, de observar, de revisar, de estar pendiente de ese tipo de cambios. Entonces, en las fincas que acompaño en este momento con asesoría, mmm, los pastores, por ejemplo, mencionan, no, la vaca fulanita de pronto no llegó, o la vaca fulanita no comió, o la vaca tal llegó como con la ubre así como rara para que la miren ahí en el ordeño. Entonces también es vital tanto esa observación de esos operarios y asimismo esa comunicación de todo el grupo de trabajo, ¿no? Entonces,
es bien, bien importante ese detalle y ese elemento. Sí, hay veces que hay muchos temores, temores de que me voy a quedar sin pasto, ese pasto está muy Ujú, biche, a mí yo ujú, escuché en tal parte que pasó esto, yo vi que el que estaba rotando a periodos cortos se quedó sin pasto. O sea, ujú, hay una gran cantidad de temores en las decisiones que ellos deben tomar día a día y pues a mí me pareció, y dentro del ejercicio que yo también hago y tú lo mencionas, es ese acompañamiento y ese ayudar a que ellos tengan otros ojos para ver las cosas. Sí, ujú, como decir, bueno, usted qué vio, usted qué aprendió, cómo le parece ese ejercicio, cómo, con ujú, respecto a usted, cómo ujú. lo venía haciendo, qué Exacto. aprendió usted con base en hacerlo diferente. Ujú, Entonces, pues, ahí regresamos otra vez al asunto de que nosotros estamos haciendo lo que nos gusta, ujú. nos divertimos mucho en ese Bastante. ejercicio, y- Mucho, mucho. pero definitivamente, Elena, el asunto de los operarios, de trabajar con las personas que son los encargados de día a día Sí. hacer las cosas, es fundamental. Totalmente básico. Y básico en el punto de, hay un detalle y hay que tenerlo en cuenta. Cada proceso en la finca debe estar acompañado de un proceso de formación y acompañamiento con los operarios. Entonces, el hecho de decir, no, vaya hecho este bulto perdón, de abono en tu caso, o haga el ordeño de esta manera sin recibir un proceso de capacitación, muchas veces se realiza, o sea, sencillo, se le suelta una responsabilidad de mucho dinero a un operario que posiblemente eh, no pueda con la responsabilidad si no ha sido debidamente formado, ¿sí? Entonces, después se terminan exigiendo cosas pues, que lamentablemente no se han transmitido a los operarios y creo que eso es fundamental, ¿no? Y más de nuestra parte como consultores, como asesores, es vital apoyar el esfuerzo y el trabajo que hacen ellos, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de la cosecha de la leche, tenemos horarios que son un poco críticos, ¿no? Para los Claro, operarios. 2 de la mañana, 3 de la Entonces, mañana. definitivamente, brindarle, digamos, como esos espacios de formación, de tranquilidad a un operario para entender cómo es un proceso adecuado de cosecha de leche sin que le afecte a la vaca y que salga en beneficio para el operario es vital. Entonces, pues dentro de los acompañamientos que hago en este momento con las fincas que tengo, hacemos un proceso de formación y pues digamos aquí vale la cuña, las personas que estén interesadas en que gestionemos un proceso de formación discúlpame que se me fue un momentico ahí, se pueden comunicar conmigo, incluso pues con José, porque que él va muy de la mano también de los operarios, entonces tengan en cuenta que es muy importante apoyarse de los operarios. Ellos son los que conocen la finca, ellos son los que conocen los animales, entonces son ellos de los que dependemos de alguna manera y debemos estar acompañados para trabajar con ellos de la mano. El ¿Qué resultado de la finca piensas tú? depende de la implementación y la implementación depende de qué tan asertivo resultó siendo el asesor técnico Mm, interactuando con esas ujú, personas, a veces conciliando, a veces encontrando nuevas maneras de llevar un mensaje, a ujú. veces también validando mucho, venga, usted, yo le expliqué eso, ok, pero usted, ¿qué me comprendió? Ajá, ¿Sí? sí, Yo le dije esto y lo demás, ¿usted a qué día lo va a hacer? ¿Sí? ujú, ¿Cuántos días de después acuerdo. de salir los animales usted debería estar haciendo una labor, por ejemplo, de fertilización para el caso de lecherías que manejen fertilización orgánica o de síntesis? ¿Sí? De acuerdo. Ujú, Cada cuánto usted en la semana va a salir a hacer ciertas labores. Entonces hay que validar mucho ujú, eso. Y es una muy buena recomendación, Elena, porque de eso depende obviamente la cosecha del ejercicio.
Muchas veces nosotros los técnicos cometemos ese error y es que creemos que porque Mm, dijimos muchas cosas y salimos y nos montamos en el carro y nos fuimos, tal cual. que la persona Se hizo. aprendió y resulta que no. Ujú, es Resu- cierto. Sí, resulta que no. Ahora, uno de los ejercicios Ujú, muy bonitos y es cuando un operario de la finca te llama y te dice, oiga, ese potrero lo coseché de esta manera, me dio esto, vi el ujú. resultado, ¿qué más hay que hacer? Ajá, sí, tal cual. Uno se siente como, "Ah, mi trabajo se hizo bien, hay que seguir Exacto. haciéndolo". Elena, nosotros vamos a continuar con este espacio. La idea es que este espacio pues cada vez tenga más hinchas. Ujú, Dejamos un tema abierto y es el asunto de los asuntos operativos de las fincas, todo sí, el tema del recurso humano. Nosotros ujú, esperamos que en futuros encuentros hablemos bastante del impacto que debemos generar nosotros sobre estas personas, porque ahí está el que las cosas se hagan bien, básicamente. de acuerdo. Mm, Y mira, apoyando lo que tú estás diciendo en este momento es, tal vez es menos complicado decirle a una persona qué hacer, ¿sí? Porque eso lo pueden encontrar posiblemente en una hoja impresa o en una cartilla ilustrada, incluso en un afiche. Uno puede decirle, mire, primer paso de la cosecha de la leche es despunte la vaca. Segundo paso de la cosecha de la leche es limpie los pezones de la vaca. Tercer paso es seque los pezones de la... Y así sucesivamente. Yo considero que es mucho más importante decirle el por qué hacer para involucrarlo dentro del procedimiento. Venga, ¿por qué debería yo despuntar? Por ahí empieza uno a dar la explicación y en ese sentido ya el operario puede tomar esa decisión y decir, ah, ya entendí por qué es el tema, no simplemente que me digan por qué, pues yo no lo hago porque pues no quiero, o porque no, porque me quita tiempo, o por ejemplo que tú le digas, no sé, el abono hay que tirarlo así, no de la otra forma, porque va a ser mucho mejor de la manera en que yo le indico, porque ahí viene la explicación. Entonces, acompañar ese proceso y como tú lo mencionaste, vamos a seguir compartiendo este espacio con ustedes, brindando o abriéndonos ante ustedes con muchas de las experiencias que hemos tenido y de ahí viene pues como la importancia, digo, filosófica de esto y es que más allá de sentarnos a charlar y compartir este espacio es darles muchas pautas a ustedes también para que eh, sigan consejos, para que les generemos incluso muchísimas más inquietudes y que nos llamen. Nosotros los apoyaremos en ese proceso de acompañamiento, de asesoría. eh, y si les, digamos, viene también a colación otro comentario, no piensen que el asesor o el consultor es caro. Seguramente está saliendo mucho más caro los errores posiblemente que se están cometiendo en la finca y corregirlos les va a salir económico a través del tiempo y una visita nuestra vale la pena, la verdad. Definitivamente, lo más interesante de lograr la meta es todo lo que usted vive en el camino hacia ella. Y por eso Ujú, es que nosotros todos los días disfrutamos lo que hacemos. Y eso es eso se ve mucho en este gremio de veterinarios o tecnistas agrónomos, ujú, que, mejor dicho, pueden estar desde muy temprano en la mañana hasta porque respiran pasión por todo este ejercicio, porque se disfruta mucho lo que se total. hace, porque nos encanta educar, porque nos encanta acompañar. Entonces, Así bueno, es. pues, Elena, seguiremos con este espacio, los queremos seguir invitando para que nos acompañen. Ojalá que en algún momento puedan Ujú, otras personas también interactuar, tener invitados, conversar entre más personas, tener otros temas, que ustedes también nos propongan temas que, se hace- ah, sí, claro. que sean interesantes para todos. Y Ujú. bueno, Elena, no sé con qué quieras entonces ir cerrando ya este espacio. Pues no, mira, la conclusión, digamos, trayendo ya a colación de los temas que hablamos esta noche sobre la cosecha de leche,
y sobre la cosecha de pasto es eviten esos sobres, o sea, el sobrepastoreo, el sobreuso del suelo, el sobreordeño. Consideren cuáles son las características de ese sobre y identificando eso, digamos que se puede disminuir ese riesgo. Entonces, eso por una parte, pues mencionándolo desde mi punto de vista. Y todo el tiempo de lo que, o lo que se relaciona con el tema de la planeación, incluso contando con una programación hasta de nuestras propias visitas. Entonces por ejemplo, ya en mi calendario ya tengo fija las visitas a los clientes que estoy visitando. De la misma manera, ustedes como ganaderos, incluso como asesores también, de mi parte, la recomendación es ábranse al espacio también de generar una programación de muchos de los procesos que se están desarrollando en sus fincas, en las fertilizaciones, en la toma de la medición de biomasa por metro cuadrado, en el caso de la cosecha de la leche, hacer la consideración de cuántos sellador necesitan, de cuánto presellador, cada cuánto tienen que cambiar pezoneras, cada cuánto se debe hacer la formación de un equipo de operarios. Entonces, todo eso viene en virtud de obtener buenos resultados en las fincas. Y de tu parte. Sí. Y el tercer tema es el dinámico, o sea, el último tema que hablamos es la dinámica del manejo, el manejo, digamos, entender que nosotros tenemos que influenciar de buena manera las personas, el recurso humano de las empresas. Básicamente el recurso humano es el facilitador de que el objetivo del ganadero se cumpla, De ¿sí? Porque acuerdo. es un ganadero que entonces hace buena gestión del área, Ujú. maneja bien, digamos, los presupuestos y las mediciones, pero entonces después, ¿cómo hace equipo de trabajo con sus personas para que esto se lleve a cabo? Porque hay una dinámica, a pesar de que, Así digamos, es. en la ganadería todo es muy cíclico, Ujú. generalmente, y hay muchas, por ejemplo, muchas publicidades de productos que son ciclos, es decir, ciclos, 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 a veces entramos en que en esos ciclos siempre hacemos lo mismo y lo Ujú. mismo y lo mismo, y a veces ya no sabemos ni por qué estamos haciendo lo mismo. Entonces, venga, en esa dinámica de hacer las cosas, ¿por qué no nos planteamos de pronto, venga, ¿será que el resultado es diferente si yo hago esto diferente? Entonces, a eso nos referimos con la dinámica. Entonces, ese era el tercer punto, Elena, muy orientados Ujú. hacia el manejo, muy orientados hacia la influencia de los equipos de trabajo y los recursos humanos de las fincas. Ujú. Dedica un tiempito a saludar a las personas que nos acompañaron. De antemano, muchas gracias, de verdad, y espero que nos ayuden a compartir. El video, pues apenas terminemos la transmisión, va a quedar colgado en las redes sociales, entonces para que nos ayuden a compartir, nos hagan comentarios, nos etiqueten, y nosotros vamos a estar entonces muy pendientes de sus recomendaciones, de los temas que nos propongan para seguir haciendo este espacio de conversación. Entonces, si quieres, saluda a nuestros invitados el día de hoy. Por aquí tenemos personas que ya son fieles al espacio. Seguro. Los saludamos a todos y pues que por acá nos sigan acompañando. Eh, bueno, está la aliada estratégica Marta, Por favor, Mondoteo, por favor, síganla amiga también. de la casa, con unos eventos bien interesantes. No, a Muy todos les bonito, sí, agradecemos señor. mucho habernos tenido paciencia en este espacio. Esperamos que se hayan llevado cosas interesantes Ujú. bueno, por aquí seguiremos construyendo cosas para ustedes. Listo. Entonces, a José, todos muchas una feliz noche. gracias. A Bueno, Elena, a todos una todos, feliz noche. gracias. Muchas Que gracias. Chao, descansen. chao. Buenas noches. Chao.